La formación del estado de Chiapas, 1786-1825. ¿Qué tal? Estamos ahora dentro del marco de los 200 años de la Unión de Chiapas a México, en esta ocasión con la profesora doctora Ana María Parrilla Albuerne, de la Facultad de Humanidades de la UNICACH. Pues bien, en esta ocasión le damos la bienvenida a la doctora Parrilla por estar acá con nosotros. Y bueno, pues sea usted bienvenida y vamos a hablar un poco sobre la cuestión de los ayuntamientos. Pues buenos días y muchas gracias por esta invitación. ¿Nos podría usted mencionar cómo era el contexto de Chiapas a finales de la colonia respecto a la conformación de los cabildos y los ayuntamientos? ¿Cómo se organizaban los pueblos? ¿Cómo era todo esto alrededor del buen funcionamiento del gobierno de los pueblos de la provincia y bueno, del estado de Ciudad Real, la capital provincial, y de Comitán, que fue finalmente la segunda ciudad ya hacia finales de la colonia? Bueno, pues al momento de la llegada, voy a retroceder un poco en el tiempo y con la idea de que pues todos nos quede claro un poco cómo inició esta andadura, digamos. Con la llegada de los españoles, los pueblos mesoamericanos en general, aunque bueno, habría que hacer estudios particulares, se han hecho de algunas zonas, pero no tanto de Chiapas. Los pueblos indígenas, los pueblos de indios que había en esa época eran más bien grupos culturales diversos, es decir, no existía Chiapas como la conocemos hoy en día, sino que había diferentes pueblos de lenguas mayenses. En el centro estaban los chiapaneca, en la zona de la costa estaban los nahuas y diversos pueblos, es decir, era una conformación por grupos culturales que reconocemos un poco desde el punto de vista lingüístico y de los que se ha trabajado sobre todo desde el punto de vista arqueológico. Son pocos los estudios que existen en Chiapas sobre el momento de contacto, aunque bueno, ha habido algunos avances en cuanto a tesis, sobre todo de licenciatura de la Escuela de Arqueología, donde se han trabajado, y también de la maestría, donde se han trabajado estos momentos de contacto, y también se encuentra el doctor Roberto López, que también trabaja un poco este momento de contacto. Con la llegada de los españoles, el interés que tienen los españoles, por supuesto, es controlar a los indígenas que vivían en este territorio, porque pues ya sabemos que a pesar de que Chiapas no tenía una gran riqueza natural en el sentido de las minas, no tenía yacimientos conocidos mineros, los españoles ven que la riqueza, porque bueno, era una economía extractiva, ¿no? Por eso su interés en la minería, ¿no? Ya, acordémonos del dorado, ¿no? Buscaban el oro, la plata, etcétera, los metales preciosos. Y Chiapas carecía de estos metales preciosos, pero los primeros conquistadores pronto se empezaron a dar cuenta de que la riqueza real de Chiapas era la cantidad de mano de obra que existía. Es decir, tenía una población bastante abundante, pero una población dispersa. Y esto hacía pues que evidentemente no pudiera haber control sobre los pueblos. Si leemos a los cronistas, en varias ocasiones vemos que la forma de rebelarse de los pueblos era tirándose al monte. Es decir, llegaba el conquistador a un lugar determinado, entre ellos lo que hoy conocemos Chiapa de Corzo, llegó Luis Marín a esa zona y se dio cuenta de que, bueno, sí, llegaban al pueblo y entraban por las armas, pero de repente toda la población desaparecía y se tiraba al monte. Esta situación hizo, y también la forma en que la corona determinó cómo se iban a colonizar estos pueblos, determinó que tuvieran que hacer una organización de los pueblos. Y para realizar esta organización hubo grandes traslados de población, a veces o en muchas ocasiones con poca fortuna, porque se empezaron a mezclar indígenas de diferentes culturas en diferentes espacios,
pero sobre todo la organización fue, pues, digamos, sencilla. Había una república de españoles, que eran las ciudades normalmente o villas donde vivían o eran controladas por los españoles, y una república de indios. En el caso de Chiapas, con Las Casas, él, cuando llegó en 1545, se dio cuenta de que había un maltrato, o sea, que los indígenas eran muy maltratados, ¿no? Era una población esclava, digamos. Y lo que consigue es que que el rey dicte una cédula real indicando la prohibición de que los españoles vivieran en los pueblos de indios. ¿Para qué? Pues para evitar precisamente el maltrato sobre los indios. Hay que decir que la corona en sí tenía en mente una política protectora hacia los indios. Sin embargo, porque además recordemos que pues tenía también sobre sus hombros, digamos, la corona, la evangelización de los pueblos, ¿no? Los reyes católicos habían quedado con eso, con el Papa en Roma, y por lo tanto una de las obligaciones de la corona era evangelizar a los pueblos que conquistaran y posteriormente colonizaran. Y para realizar esta labor, organizó estos pueblos de indios. ¿Cómo los organizó? Lo que hicieron fue reducirlos, es decir, esta población chiapaneca, que era una población dispersa, bueno, chiapaneca, en lo que hoy conocemos como Chiapas, evidentemente, de diferentes culturas, lo que hizo fue unirlos a todos en diferentes pueblos, ¿no? Y de esta manera pues se crearon los pueblos coloniales que, bueno, pues conocemos, ¿no? Tuxtla, Ciudad Real, que era el único poblado de españoles, Chamula, Cinacantán. Se fundaron los diferentes pueblos, reduciendo a las poblaciones a esos centros. No se consiguió totalmente, pero sí hubo ese interés por la reducción en República de Indios y República de Españoles. Como les decía de pasada, en el caso de Chiapas solo había una República de Españoles, que era Ciudad Real. Hemos de pensar que en los principios de la colonización las familias españolas eran poquísimas. A veces se habla de 30 vecinos españoles frente a miles de vecinos indios, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Real. Y en los diferentes pueblos pues había pues cantidades también diferentes de población indígena que eran tributarios de la corona española. Pero hay que decir, bueno, que los tributos, o sea, la forma de fiscalización, había diferentes impuestos que se aplicaban a la población india y otros impuestos que también se aplicaban a la población española, pero en menor cuantía. Una vez reducidos los pueblos, se fundó en cada uno de ellos, en los pueblos indígenas, un cabildo que estaba representado, dependiendo de la población, por 2 alcaldes ordinarios y pues entre 4 y 6 regidores. Un poco como lo entendemos hoy en día, con algunas especificaciones, porque en aquel entonces los alcaldes ordinarios eran los encargados de ejercer justicia y los regidores los encargados de organizar las poblaciones. Igual se organizaba en las repúblicas de españoles, es decir, en este caso Ciudad Real, que hoy es lo que conocemos como San Cristóbal de las Casas, y la diferencia era que los pueblos de indios eran tutelados por esta población española, digamos, que estaba en Ciudad Real, y donde el intermediario más importante, digamos, de ese momento era el cura de la parroquia o el fraile dominico que se ocupaba de las misas y de toda la actividad religiosa de ese momento. Estos pueblos supeditados. Hay una peculiaridad también en Chiapas que tampoco se ha trabajado mucho porque no hay mucha información, y es que en Chiapas, digamos que todos los pueblos tuvieron cabildo de indios, es decir, no había, o no se sabe si había pueblos sujetos, es decir, pueblos que carecían de cabildo pero que estaban unidos a una de estas poblaciones cabeceras indígenas. Entonces, la organización era pues, muchos pueblos de indios
y la única ciudad de españoles, la única ciudad reconocida de españoles, que era Ciudad Real, que adquiere su título desde 1536. Y en esos años también se le concede su escudo, que es el mismo que tiene hoy en día Chiapas. Sí, exactamente, es el mismo que tiene hoy en día el actual estado de Chiapas. Ajá. Pues bien, entonces así, ese es el panorama que tenemos en este momento, el periodo colonial, ¿no? ¿En qué momento podemos hablar de un cambio en todo esto? Pues el cambio, la situación va a permanecer a lo largo de la colonia, evidentemente con algunos cambios. Hay algunos pueblos incluso que desaparecen a lo largo de la colonia y se van a fundar otros. Por ejemplo, un caso pues, que conocemos es el caso de Coneta y otros pueblos que estaban asentados sobre el Camino Real. Hay algunos pueblos que por diferentes circunstancias, porque el ambiente no era propicio, porque las poblaciones se enfermaban y morían la mayor parte de su población y se quedaban sin tributarios, desaparecían. Luego hay un momento interesante, es después de la rebelión de 1712, que esto lo ha trabajado muy bien el doctor Juan Pedro Viqueira, cuando algunos pueblos son castigados por la corona española y se les traslada a otro lugar. Un caso paradigmático es el de Cancuc, donde inició la rebelión de 1712 de los indígenas. Cancuc se ha movido hasta 3 veces a lo largo de su historia. No es el Cancuc de hoy, no es exactamente el Cancuc colonial. Y esto no solo ha ocurrido en Cancuc, sino, por ejemplo, otro caso es el de Santa Catalina Panteló. La formación del estado de Chiapas, 1786-1825.